En los cielos, gracias le damos, Padre, por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Estamos en este servicio, Señor, con gratitud. Venimos por nuestra bendición, Señor. La situación en este mundo está complicándose cada vez más, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y venimos a adorarte y a exaltarte en gran manera. Háblanos al corazón, Espíritu Santo, ministranos y enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El tema que vamos a desarrollar en esta hora es la superioridad del sacrificio de Cristo. La superioridad del sacrificio de Cristo. Y les invito a buscar en sus Biblias Hebreos capítulo 9, verso 23 en adelante. Hebreos capítulo 9, verso 23 en adelante. El sacrificio de Cristo es superior, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. En el contexto de este pasaje, hermanos, el autor a los Hebreos ha dicho que el pacto antiguo, el de Moisés, casi todo se purificó con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecados. Vea lo que dice el verso 19. El verso 19 dice de la siguiente manera en adelante: porque habiendo anunciado Moisés, dice, todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, fíjese, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ese es el contexto. Y así entramos al versículo 9, o el versículo que hemos leído nosotros acá, donde dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, dice él, fuesen purificadas así. ¿Cómo? Es decir, con sangre de becerros. Y esto implica, hermanos, una cosa entonces, que tanto el tabernáculo, que los utensilios que estaban en el tabernáculo, todo esa era figura del verdadero. El tabernáculo es figura, los utensilios eran figura. Lo que Moisés purificó con sangre, eso es figura del verdadero. Y entonces dice aquí la palabra del Señor que las cosas verdaderas mismas se purifican con mejores sacrificios que estos. Y así es como entramos nosotros, hermanos, al sacrificio de Jesús. Ese sacrificio que Cristo realizó en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Ese sacrificio es mejor que los que se realizaban en el antiguo pacto, en la ley. Porque en el tiempo de Moisés los sacrificios que se realizaban eran sacrificios de animales. Y Cristo, hermanos, al realizar el sacrificio,
no entró en el santuario hecho a manos, como entra el sumo sacerdote cada año, que ofrecía sacrificios por los pecados de él y los del pueblo, con sangre ajena, para interceder. Pero Jesús, Él entró al verdadero tabernáculo, donde es en el cielo mismo, para interceder a favor de cada uno de nosotros. Vea lo que dice el verso 24. Porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando el sumo sacerdote, hermanos, en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo, entraba año tras año con sangre ajena, con sacrificios de animales. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el lugar santísimo, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El sacerdote, hermanos, entraba en el lugar santísimo año tras año, pero dice que el Espíritu Santo nos da a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al verdadero lugar santísimo. Pero el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, que fue realizado una vez y para siempre, ahí sí Jesús, el sumo sacerdote, entró al verdadero lugar santísimo, en el cielo mismo, no con sangre ajena, sino habiendo ofrecido su propia sangre. Y por eso dice la palabra en el versículo 25, y no para ofrecerse, dice, muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y fíjense, hermanos, que algo interesante dice la palabra del Señor que sucedió cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Dice la Biblia que cuando Él expiró, entregó el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo. Entonces, aquí lo que nos quiere decir o nos da a entender, hermano, con esto, es que Jesús entró al verdadero lugar santísimo y estableció el camino para que todos nosotros podamos tener acceso a la misma presencia de nuestro Dios. No cada año como lo hacía el sumo sacerdote, sino que las veces que querramos, el momento que querramos, el tiempo que querramos, podemos nosotros entrar a la misma presencia y la gloria de Dios para poder tener comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Ese sacrificio fue maravilloso, una vez y para siempre. Nunca más Jesús va a volver a morir. Nunca más se va a realizar otro sacrificio por los pecados. Porque así como está establecido que nosotros, los seres humanos, muramos una sola vez, así también Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez por los pecados de cada uno de nosotros. Dice el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahora Jesús nos promete volver otra vez a esta tierra. Lo que conocemos, hermanos, como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta vez que el Señor va a volver, no va a volver en relación al pecado como la primera vez. Esta vez el Señor viene para salvar a los que le esperan. Dice el versículo 28, mire lo que dice. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En su primera venida,
Jesús vino a tratar el problema del pecado. ¿Y cómo lo trató? Ofreciéndose Él mismo en sacrificio en la cruz de Calvario. Y ahí nos redimió. Es decir, nos liberó de la esclavitud del pecado mediante el pago. ¿Y cuál fue el pago que el Señor ofreció? Dice la palabra del Señor en Pedro, dice que no fue oro, no fue plata, sino su propia sangre, la sangre preciosa de Jesús. Eso es lo que el Señor pagó para comprarnos a nosotros la libertad de esa esclavitud en la cual estábamos del pecado. Y eso fue la primera venida. Él trató con el pecado y ahora Él nos liberó del pecado con su sangre, pagando el precio en la cruz de Calvario. Pero ahora venimos a una segunda venida y vemos que el Señor nos dijo que va a volver otra vez. Y esto, hermanos, es lo que estamos esperando nosotros, o a lo menos tendríamos que estar esperando. Y el Señor nos dice que no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir. No sabemos cuándo va a venir. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 20 años o de 25, no lo sabemos. Pero el Señor nos da unas pautas ahí. Y nos dice el Señor: oiréis de guerras y rumores de guerra. Y estamos viendo nosotros de guerra y rumores de guerra. Sí, hermano, estamos oyendo de rumores de guerra y de guerras que se están dando también en el mundo. Pero siempre ha habido guerra, sí, es cierto, pero ahora con más frecuencias y mucho más muerte todavía. Y dice la palabra: y habrán diferentes terremotos en diferentes lugares, dice. ¿Y será que estamos viendo terremotos, hermanos? Sí, estamos viendo terremotos en diferentes lugares. Y habrán pestes, dice la palabra, antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y será que estamos viendo pestes, hermanos? Sí. Acabamos de tener una. Bueno, estaba escuchando yo a un pastor que decía que esta enfermedad esta peste de la chikungunya no se había oído, dice. Las personas de antes no se había oído de esta enfermedad, de esta peste de la chikungunya, no. Pero nosotros oímos, ¿verdad? Y dijeron que venían de África, que unos hermanitos que están ahí por la integración, ahí vinieron a una campaña, entonces ellos se contaminaron con los demás y así se fue pasando. Pero una peste, hermano, bien horrible, que dicen que era una situación terrible, ¿verdad? En los huesos, en las extremidades, y terrible esa enfermedad. No se había oído de eso. Pero también, hermanos, la que acabamos de pasar, ¿verdad? Que es lo que es el COVID, el coronavirus. No se había escuchado también de eso, ¿verdad? Y aquí se pensaba, y yo llegué a pensar, fíjese, hermano, no puede ser, decía yo, que podamos, si eso está hasta allá, de otro, en Asia. ¿Y cómo es que en Asia, desde Asia va a venir esa enfermedad aquí, pues? Si está tan lejísimo. Sí, pero dijeron que así era y que iba a venir. Y después que pasó a Europa, y que en Italia, en Francia, hay muertes y muertes y cientos de muertes y muertes y muertes, y de ahí que ya estaba en los Estados Unidos. Y que de Estados Unidos para acá es en cuestión de horas. Y de aquí que ya estábamos aquí. Pestes, dijo el Señor, vendrán pestes. Y vamos a ver, hermanos, otras pestes que nunca se habían conocido, porque la palabra del Señor tiene que cumplirse. ¿Qué más dijo el Señor? El amor de muchos se enfriará. Mire cuántos estamos acá. Ahora, unos están en situación de enfermedad, otros están trabajando, otros están, se entiende. Pero en sí, hermano, cuando uno respira el ambiente, no de esta iglesia, no, en general, estoy hablando en general, que uno respira el ambiente, ¿cuántos creyentes ya no están como deben de estar? ¿Cuántos creyentes, hermanos, ya se volvieron religiosos, viviendo una religión nada más en su vida? Pero ¿qué tanto el amor a Dios? Pocos. Es admirable, hermano. Es admirable que creyentes están en su
en trabajo secular, en problemas, en adversidades, están en esta situación y todavía están sirviéndole al Señor, y el cuerpo, si es carne, se cansa, ¿verdad? Y a veces uno quiere tirar la toalla, dicen, pero siguen adelante, hermanos. Esto es sorprendente. ¿Y qué es lo que le motiva a seguir adelante? Su amor a Dios, al Señor Jesucristo, es lo único. Su amor al Señor. Qué lindo, porque es parte del remanente, el remanente fiel. Pero el Señor dijo, ¿verdad? Oiré de guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, dice. ¿Y será que hay hambre en la tierra, hermanos? Sí, hermanos, hay hambre. Hay gente que solo hace un tiempo de comida, porque no hay otro más, no hay forma más que eso. Y hay otros que nada, mi hermano. Hay otros que nada. Es triste ver ahí en esa ciudad de Gaza, que dicen, ¿verdad?, que los cargamentos llegan, dice, la gente allí no tiene. Y es tremendo, hermano, una situación bien terrible, producto también de lo que es la guerra. Pero el Señor está hablándonos, ¿verdad?, acá, antes de la venida del Señor Jesucristo. Con esto, hermanos, nosotros, ese sacrificio de Cristo que dice que viene por segunda vez, pero ahora va a venir sin relación con el pecado. ¿Y a qué viene? A salvar a los que le esperan. Fíjese bien, no dice que viene a salvar a los creyentes. No quiere decir que no vamos a ser salvos, ¿cómo no? Pero dice ahí que viene a salvar a los que le esperan. Y en el original habla de aquellos que están anhelando la venida del Señor. Fíjese, anhelando la venida del Señor. Como cuando usted tiene un familiar que tiene ya varios años de no verlo y le dice, voy a llegar para el mes de diciembre, voy a estar con ustedes. Y uno siente que es octubre, ¿verdad? Y en diciembre tenemos 15 años de no vernos y va a venir. Y uno lo quiere ver a ese familiar. Y ahí está pendiente, ¿verdad? Está pendiente que va a venir, que va a venir. Y cuando se llegue el día, hermano, hombre, si ese día no se duerme en la noche, porque ahí va uno ahí en caravana, allá a traer al familiar, hermano. Y estamos esperando. Yo recuerdo cuando íbamos a traer a mi cuñado, hermano. Siempre mi esposa ahí establecía con a las niñas les ponía ahí sus ¿qué? Esas de cachiporrista, ¿verdad? Y vejigas y un rotulito ahí, ¿verdad? Y ahí estábamos nosotros, ¿verdad? Y mucha gente esperando. Cuando se abre aquella puerta de vidrio, no viene todavía. No viene. Y así estamos esperando, ¿verdad? No viene. Pero cuando el Chelito iba saliendo, allá viene, decía, allá viene. Caminando, allá viene, Chelito. Y mi esposa se metía debajo ahí de la cinta, no le importaba, hermano, ¿verdad? Y ahí salía a abrazarlo ahí, porque se esperaba. Y dice que Él viene a salvar a los que le esperan. Hermano, le quiero preguntar, ¿cómo se encuentra usted ante la venida de Jesús? ¿Cómo lo va a encontrar Jesús a usted? Si el Señor viniera hoy, ¿de qué cosas se arrepintiera usted delante del Señor? Y decir, ¡ay, qué tremendo! Me arrepiento de haber estado en esto. ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? Esto, hermanos, hay que reflexionarnos, porque el Señor puede venir hoy. No lo sabemos. Dice, a los que le esperan. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, hermano? En primer lugar, nuestro cristianismo es personal. No tenemos que estar viendo aquí a los lados y desanimarnos por lo. No.
Usted con el Señor. ¿De qué áreas en su vida, hermano, no están bien? Y usted, si el Señor viniera hoy, se arrepintiera de esas cosas. No hay que esperar hasta que Jesús venga para arrepentirse de las cosas que no están bien en usted. Y fíjese, hoy estamos en un tiempo propicio, hermanos, en la Santa Cena, donde venimos a conmemorar la muerte de Cristo Jesús, que Él pagó el precio por nuestros pecados. Y qué bueno sería, ¿verdad?, tomarnos un tiempo para poder reflexionar y poder hacer cambios en nuestra vida, hermanos, y poder analizarnos cómo estamos nosotros viviendo. Si hay algo que no está bien, y no solamente hay pecados de comisión, hermanos, sino hay pecados de omisión también. Y tenemos que vernos en un entorno completo y total y analizarnos cómo está mi comunión con Dios, cómo está mi amor con Dios, cómo está mi convicción con el Señor en la fe en Cristo Jesús, cómo está mi servicio que estoy prestándole al Señor. Estas son las áreas que nosotros debemos de reflexionar ante la venida del Señor Jesucristo. Hoy es un tiempo especial, ideal para eso. Ahora, la otra pregunta: ¿está usted esperando la venida del Señor Jesucristo? Dice que Jesús viene a salvar a los que le esperan, a los que anhelan su venida. El problema es que en ocasiones el creyente no espera la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo para Jesús. Hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a nosotros a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, dice la palabra del Señor. Que debemos de buscar, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esto no quiere decir, hermanos, que no vamos a ser diligentes con nuestras responsabilidades que tenemos. Claro que hay que ser diligente, claro que hay que trabajar, claro que hay que atender a la familia, claro que hay que atender el hogar, hay que pagar recibos, hay que pagar el agua, por supuesto que sí. Pero lo que el Señor nos está diciendo es valorar lo pasajero ante lo eterno. Esto es pasajero, pero esto es eterno. Mi corazón entonces no debe estar en lo pasajero, mi corazón tiene que estar en lo eterno, en lo que trasciende. Porque esto se queda aquí y esto es rápido y es fugaz, pero esto va a trascender. Incluso nuestro cuerpo, hermanos, se va deteriorando, dice el apóstol Pablo, en la medida de que cada día, dice, este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Esto debe de ser así. El sacrificio de Cristo, hermanos, es superior al sacrificio de los animales en el antiguo pacto. Aquellos sacrificios cubrían el pecado, pero el sacrificio de Cristo quitó el pecado. Dice que lo quitó de en medio, para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo las veces que querramos, el tiempo que querramos. Y no solamente uno, como lo hacía en el antiguo pacto, que solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ahora todos podemos entrar a la presencia del Señor. Y eso fue posible porque Cristo murió por usted y por mí. Hermanos, valoremos ese sacrificio de Jesús. Y recuerde dos cosas: Cristo viene a salvar a los que le esperan. Si hay algo en nosotros que no está bien, hermano, arreglémonos, pongámonos a cuentas con el Señor, hablemos con Dios, participemos de la Santa Cena y sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante, porque cualquier día nos puede sorprender el Señor, pero mientras estemos aquí, caminemos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, agradándole a Él con temor y reverencia a nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por estas palmas de alabanza que son para ti, mi Señor. Gracias por este sacrificio en la cruz de Calvario que tú